¿Sabías que uno de los frutos más mencionados en la Biblia es la granada? Este fruto no es solo un alimento, sino un símbolo cargado de un significado espiritual profundo. En Éxodo 28, 33 a 34, Dios ordenó que se colocaran granadas en el borde del manto del sumo sacerdote, entre campanillas de oro, lo que nos indica que este fruto tiene un propósito más allá de lo físico. Pero, ¿qué representa realmente? ¿Por qué Dios lo incluyó en elementos sagrados del pueblo de Israel? Hoy exploraremos el misterio oculto de la granada en la Biblia, descubriendo su simbolismo en la sabiduría divina, la abundancia y la santidad. Te revelaremos cómo este fruto puede estar conectado con las promesas de Dios y su pacto eterno con la humanidad. ¿Estás listo para descubrir el significado espiritual de la granada y lo que puede revelar sobre tu vida y propósito? Desde los tiempos más antiguos, ciertos elementos en la Biblia han sido cuidadosamente colocados por Dios para revelar verdades más profundas de lo que parecen a simple vista. Entre ellos hay un fruto en particular que aparece repetidamente en las Escrituras y que, sin embargo, ha pasado desapercibido para muchos. La granada. A simple vista parece solo una fruta más dentro de la creación de Dios. Pero si miramos con atención nos daremos cuenta de que encierra un mensaje divino codificado en su estructura, en su diseño y en su presencia en el templo, en la vestimenta sacerdotal y en la tierra prometida. Este no es un fruto cualquiera, no es un simple alimento. Su simbolismo encierra un secreto espiritual que Dios ha querido revelar a quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Desde el principio, Dios ha usado elementos de la creación para hablarnos en un lenguaje que trasciende las palabras. En Romanos 1:20 se nos dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Esto significa que incluso en lo que consideramos común, en lo que parece cotidiano, Dios ha escondido mensajes espirituales profundos. La granada es uno de esos elementos. Su forma, su color, su estructura, todo ha sido diseñado para transmitir una revelación que solo aquellos que buscan con un corazón sincero pueden comprender. En el libro de Éxodo, cuando Dios da instrucciones precisas para la vestimenta del sumo sacerdote, menciona la granada de una manera intrigante. En Éxodo 28, 33 a 34 leemos: en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, alrededor, y entre ellas campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en torno del borde del manto. ¿Por qué Dios ordenó que este fruto estuviera presente en la vestimenta sagrada de Aarón? No era una simple decoración, no era un adorno sin significado. Era una representación de algo mucho más profundo, un recordatorio constante de una verdad celestial que debía estar presente en el sacerdote cada vez que entraba a ministrar ante el Señor. Cuando el sumo sacerdote caminaba, las campanillas sonaban y entre ellas las granadas colgaban como un testimonio silencioso pero poderoso de la presencia de Dios. Las campanas simbolizaban el sonido de la intercesión, la voz de la oración elevada a Dios, mientras que las granadas representaban la vida, la plenitud y la abundancia del Espíritu. No es coincidencia que este fruto, lleno de semillas en su interior, haya sido elegido por Dios para estar en la vestimenta de aquellos que se presentaban ante Él. La granada es símbolo de multiplicación, de bendición y de la plenitud de vida que solo Dios puede dar. Pero la presencia de la granada en el sacerdocio no es la única evidencia de su significado espiritual. En el primer Rey 7, 18 a 20, cuando Salomón construye el templo,
Se nos dice que el artesano Hiram hizo 2 columnas enormes en la entrada y que en la parte superior de estas columnas había una decoración muy particular. Hizo también en los capiteles, sobre la cabeza de las columnas, 200 granadas en derredor. ¿Por qué Salomón, el hombre más sabio que ha existido, incluyó este fruto como parte del diseño sagrado del templo? Porque entendía su significado. La granada representaba la bendición de Dios sobre su pueblo, la promesa de que su presencia traería abundancia y multiplicación. Cada semilla dentro de la granada es un recordatorio de que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que siempre produce fruto en aquellos que la reciben con fe. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios les dio una descripción del lugar al que los llevaría. En Deuteronomio 8, 7 a 8 se nos dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. La granada estaba incluida en la lista de los frutos que testificaban la abundancia de la tierra. No era un simple detalle. Dios estaba diciendo que la tierra a la que iban era una tierra de bendición, de prosperidad, de plenitud. Cada vez que un israelita veía una granada, debía recordar que Dios lo había traído a una tierra donde su provisión era inagotable. Este fruto no solo era un alimento, sino un símbolo de la fidelidad de Dios. Cada semilla dentro de la granada era una declaración de la promesa de que, así como Dios había multiplicado a su pueblo en Egipto, así también multiplicaría su bendición sobre ellos en la tierra que fluye leche y miel. En el Nuevo Testamento, aunque la granada no se menciona directamente, su simbolismo sigue estando presente en la enseñanza de Jesús. Cuando Él habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 a 23, menciona amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Curiosamente, si abrimos una granada, veremos que está llena de semillas que se agrupan en diferentes compartimentos dentro de la fruta. Así como la granada contiene múltiples semillas en su interior, el Espíritu Santo produce múltiples frutos en nuestra vida cuando permanecemos en Él. Jesús mismo usó el ejemplo de las semillas en muchas de sus parábolas para hablarnos del crecimiento espiritual. En Mateo 13, la parábola del sembrador nos muestra que la semilla es la palabra de Dios y que cuando cae en buena tierra da fruto al 100%. La granada, con sus cientos de semillas en su interior, nos recuerda que el poder de la palabra de Dios es multiplicador, que cuando permitimos que su verdad entre en nosotros, no solo cambia nuestra vida, sino que se extiende a los demás. Hoy en día, muchos ignoran la riqueza espiritual que encierra este fruto. Lo ven como algo común sin darse cuenta de que es un mensaje divino disfrazado de algo cotidiano. Pero aquellos que buscan con un corazón dispuesto, aquellos que tienen hambre de revelación, pueden ver en la granada un recordatorio vivo de la abundancia de Dios, de la santidad con la que debemos caminar y del llamado a dar fruto en cada área de nuestra vida. Nada en la Biblia está ahí por casualidad. Cada palabra, cada símbolo, cada elemento tiene un propósito. La granada es un testimonio silencioso pero poderoso de la generosidad de Dios, de su provisión sin límites y de su llamado a vivir en plenitud. Si el pueblo de Israel vio en este fruto una señal de la bendición de Dios, si los sacerdotes lo llevaban en su vestimenta como un recordatorio de su presencia, si Salomón lo colocó en el templo como símbolo de la gloria de Dios, ¿no deberíamos nosotros también prestar atención a lo que nos quiere enseñar? La granada es más que una fruta, es una declaración de la fidelidad de Dios.
una señal de su abundancia y un recordatorio de que aquellos que caminan en su presencia están llamados a vivir en plenitud, a dar fruto y a multiplicar su gloria en la tierra. Desde tiempos antiguos Dios ha escondido su sabiduría en símbolos y elementos de la creación que a simple vista pueden parecer insignificantes. La granada es uno de estos misterios ocultos que solo quienes profundizan en la palabra pueden llegar a comprender. No es casualidad que este fruto aparezca en las Escrituras en contextos sagrados, rodeado de referencias a la sabiduría y la revelación divina. Desde el Libro de los Reyes hasta el Cantar de los Cantares, la granada es un emblema de conocimiento celestial, un reflejo de los tesoros ocultos que Dios ha reservado para aquellos que buscan con un corazón dispuesto. En las palabras de Salomón, el hombre al que Dios concedió sabiduría sin medida, la granada aparece como un símbolo de algo más que belleza física. En el Cantar de los Cantares 4:3 se describe a la amada con una comparación que encierra un mensaje más profundo. Tus mejillas, como mitades de granada detrás de tu velo. Más allá de la metáfora poética, este versículo habla de un conocimiento que no está expuesto abiertamente, sino que se encuentra resguardado, como las semillas dentro de la granada. No se trata solo de un elogio a la apariencia, sino de una revelación sobre la naturaleza del conocimiento divino. Así como la fruta necesita ser abierta para revelar su contenido, la sabiduría de Dios requiere ser buscada con diligencia, con el mismo anhelo con el que se descubre un tesoro escondido. La Biblia nos dice en Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Dios no expone sus misterios a la vista de cualquiera, sino que los oculta para que aquellos que le temen los descubran a través de la comunión con Él. La granada representa este principio, pues su interior no se revela de inmediato, sino que está protegido por una cáscara resistente que solo aquellos que desean llegar al fruto están dispuestos a abrir. La búsqueda de la sabiduría no es para los indiferentes, sino para quienes están dispuestos a escudriñar las Escrituras, a meditar en sus palabras y a recibir la revelación que solo el Espíritu Santo puede dar. El libro de los Proverbios está lleno de referencias a la sabiduría como un bien precioso que debe ser atesorado. En Proverbios 3:15-16 se nos dice: más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. La granada, con su abundancia de semillas, nos recuerda que la sabiduría de Dios no es escasa ni limitada. Quien la busca con sinceridad encontrará en ella riquezas inagotables, pues su conocimiento no solo ilumina el entendimiento, sino que transforma la vida misma. Cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, comprendió la importancia de la sabiduría en la obra de Dios. Por eso, cuando envió a buscar a Hiram de Tiro para que trabajara en la construcción, no solo escogió a un artesano hábil, sino a alguien lleno de entendimiento. En el primer Rey 7:13-14 se nos dice: y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, hombre de Tiro, era artífice en bronce, lleno de sabiduría, de inteligencia y de ciencia en toda obra de bronce. No era suficiente con tener destreza manual. Era necesario que el constructor poseyera discernimiento y comprensión de las cosas sagradas. Fue este mismo Hiram quien diseñó los capiteles de las columnas del templo y los adornó con granadas, colocándolas en la entrada del lugar más sagrado.
En el primer Rey 7:18 se menciona. Hizo también en los capiteles sobre la cabeza de las columnas 200 granadas en derredor. Cada una de estas granadas era un recordatorio visual de la sabiduría de Dios, de la abundancia de su conocimiento y de la revelación que esperaba a aquellos que se acercaban con un corazón sincero. A lo largo de la historia de Israel, la relación entre la sabiduría y la presencia de Dios ha sido inseparable. Cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, no solo se le dieron mandamientos, sino instrucciones precisas para que el pueblo viviera en integridad y entendiera la voluntad divina. De la misma manera, Jesús, cuando vino al mundo, no solo trajo salvación, sino que enseñó con una sabiduría que asombraba a todos los que lo escuchaban. En Mateo 13:54 se dice: viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Así como la granada encierra su fruto en múltiples compartimentos, la sabiduría de Dios se manifiesta en múltiples niveles, revelándose gradualmente a quienes tienen hambre de la verdad. En Isaías 28:10 se describe este proceso, porque mandato tras mandato, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Dios no revela toda su sabiduría de una sola vez, sino que la otorga en la medida en que su pueblo está preparado para recibirla. Los profetas, los reyes y los hombres de Dios han entendido que la verdadera sabiduría no proviene del conocimiento humano, sino de la revelación divina. Cuando Salomón ascendió al trono, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. En el primer Rey 3:9, su petición fue clara: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios respondió a su oración dándole un entendimiento sin igual, pero también mostrándole que la fuente de toda sabiduría estaba en el temor a Jehová. En Proverbios 9:10 leemos: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando se examina la granada, se descubre que cada una de sus semillas está envuelta en una capa translúcida que la protege y le da sustento. Así también es la sabiduría de Dios. Cada enseñanza está resguardada por la revelación del Espíritu Santo, quien la distribuye en el momento preciso. En Juan 16:13, Jesús habló sobre el papel del Espíritu en esta obra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La sabiduría no es un conocimiento que se obtiene por esfuerzo humano, sino una verdad que es revelada a quienes buscan con humildad y reverencia. Las Escrituras dejan claro que la búsqueda de la sabiduría no es una opción, sino una necesidad para todo aquel que desea caminar en la voluntad de Dios. En Santiago 1:5 se nos da una promesa que resuena con el mensaje que encierra la granada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No hay escasez en el conocimiento de Dios. Su sabiduría es infinita, inagotable y siempre accesible para quienes la buscan con sinceridad. En cada aspecto de la creación, Dios ha dejado señales de su gloria y de su enseñanza eterna. La granada, con su abundancia de semillas, su estructura perfecta y su presencia en los lugares sagrados, es una manifestación tangible de la sabiduría divina. Aquel que anhela comprender los misterios de Dios no debe contentarse con lo superficial, sino estar dispuesto
a abrir la cáscara, a escudriñar las Escrituras y a recibir el fruto que ha sido preparado para quienes buscan con un corazón sincero. Desde el inicio, Dios estableció símbolos sagrados para guiar a su pueblo en el entendimiento de los misterios espirituales. Cada detalle en el diseño del tabernáculo y del templo tenía un significado profundo, revelando principios divinos ocultos tras lo que muchos considerarían simples elementos decorativos. Dentro de estos símbolos, la granada ocupa un lugar especial, apareciendo en el manto del sumo sacerdote y en la arquitectura del templo de Salomón. Su presencia en estos lugares no fue una elección arbitraria, sino una manifestación del orden perfecto de Dios y de su propósito eterno para aquellos que se acercan a su presencia. En Éxodo 28, 33 a 34, se detalla con precisión el diseño del efod del sumo sacerdote. En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada, en torno del borde del manto. Esta instrucción no era un simple adorno, sino un recordatorio constante de la santidad que debía caracterizar a quien entraba en la presencia de Dios. El sonido de las campanillas acompañaba cada paso del sacerdote, asegurando que su andar estuviera alineado con la voluntad divina. Entre cada campanilla, la granada aparecía como un testimonio silencioso de la vida, la pureza y la abundancia que solo Dios puede conceder. El sumo sacerdote, al portar este manto, no solo representaba al pueblo delante de Dios, sino que también era un reflejo del llamado a la santidad. En Levítico 19:2, Dios establece este principio de manera clara. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La santidad no es una opción, sino un requisito para aquellos que desean acercarse a Él. La granada, con su cáscara fuerte y sus semillas protegidas en su interior, es una imagen de la vida consagrada, resguardada por la justicia y la obediencia a la palabra. Cuando Salomón construyó el templo, comprendió la importancia de reflejar los principios divinos en cada detalle de su edificación. En el primer Rey 7, 18 a 20, se menciona que los capiteles de las columnas de la entrada estaban adornados con granadas. Hizo también en los capiteles sobre la cabeza de las columnas 200 granadas en derredor. Estas columnas, llamadas Jaquín y Boaz, no solo eran un soporte arquitectónico, sino una proclamación visual del pacto de Dios con su pueblo. La presencia de las granadas en estos pilares reforzaba el mensaje de que la santidad y la abundancia divina eran fundamentos esenciales en la casa del Señor. El sacerdocio en Israel no era una posición que se alcanzaba por mérito humano, sino por el llamado y la elección divina. En Números 3:10 se establece que solo los descendientes de Aarón podían ejercer esta función. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Este llamado exigía un nivel de consagración que iba más allá del servicio externo. Requería un corazón íntegro y una vida apartada para Dios. La granada, al estar presente en la vestimenta sacerdotal, era un recordatorio constante de esta consagración, simbolizando la plenitud de vida que fluye de la comunión con el Creador. El simbolismo de la granada en el sacerdocio también se relaciona con la intercesión. En Éxodo 28:35 se menciona que el sonido de las campanillas en el manto del sumo sacerdote debía escucharse cuando él entraba al lugar santísimo para que no muriera. Esto nos habla de la importancia de caminar en obediencia y de mantener una relación continua
con Dios. La granada intercalada entre las campanillas representa la evidencia de una vida fructífera, llena de justicia y buenas obras. No basta con proclamar la santidad con palabras, sino que debe reflejarse en frutos que demuestren la transformación interior. En el Nuevo Testamento, la idea de un sacerdocio santo no se limita a un grupo selecto, sino que se extiende a todos los creyentes. En el 1 Pedro 2:9 se declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La santidad ya no es solo para un sumo sacerdote que entra al lugar santísimo una vez al año, sino para todos aquellos que han sido llamados a vivir en comunión con Dios. La granada, como símbolo de esta santidad, sigue siendo un recordatorio de la pureza y la plenitud de vida que deben caracterizar a quienes han sido redimidos. En la Biblia, la relación entre la santidad y la presencia de Dios es innegable. En Isaías 6:3 los serafines proclaman continuamente: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La repetición de esta declaración enfatiza la naturaleza absoluta de la santidad divina y la necesidad de que aquellos que se acercan a Dios reflejen ese mismo carácter. La granada, con su estructura ordenada y su interior lleno de vida, es una representación tangible de este principio, mostrándonos que la verdadera santidad no es simplemente una apariencia externa, sino una transformación completa que produce frutos visibles. El papel del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era servir como mediador entre Dios y el pueblo. En Hebreos 9:7 se explica que una vez al año entraba en el lugar santísimo con sangre de sacrificios por los pecados del pueblo. Este sistema era una sombra de lo que habría de venir, pues en Hebreos 9:11-12 se declara que Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre, obteniendo eterna redención. La intercesión de Cristo es el cumplimiento del sacerdocio establecido en la ley, y su sacrificio perfecto nos permite acercarnos a Dios con confianza. La presencia de la granada en la vestimenta sacerdotal también nos habla de la continuidad del pacto de Dios con su pueblo. En Jeremías 31:33 se profetiza sobre un nuevo pacto en el que la ley de Dios sería escrita en los corazones. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este pacto no depende de rituales externos, sino de una transformación interna que produce una vida consagrada. La granada, con sus múltiples semillas, representa este nuevo pacto, donde cada creyente es llamado a ser un testimonio vivo de la obra de Dios. La santidad no es un concepto abstracto, sino una realidad que se manifiesta en la vida cotidiana de quienes han sido apartados para Dios. En Romanos 12:1 se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La granada, con su riqueza de semillas y su estructura ordenada, es un reflejo de esta consagración, mostrándonos que la verdadera santidad es fructífera y llena de vida. El propósito de la santidad no es simplemente separarnos del pecado, sino acercarnos a Dios y reflejar su gloria en la tierra. En 2 Corintios 7:1 se nos insta a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, comprendiendo que este llamado no es una carga, sino un privilegio. La granada, al estar presente en el sacerdocio y en el templo, nos recuerda que la santidad es el camino hacia la plenitud en la presencia de Dios, y que aquellos que caminan en ella llevan consigo la evidencia de su obra transformadora.
Desde los tiempos más antiguos, Dios ha utilizado la creación para hablar a la humanidad en un lenguaje oculto que solo puede ser comprendido por quienes buscan con un corazón dispuesto. La granada no es una excepción. Este fruto, mencionado en las Escrituras en contextos de bendición, promesa y plenitud, es más que un símbolo decorativo. Su significado trasciende lo físico, revelando un principio divino de abundancia y provisión que se manifiesta en la vida de aquellos que caminan conforme a la voluntad de Dios. No es una coincidencia que la granada haya sido incluida entre los frutos de la tierra prometida. No es un detalle sin importancia que su imagen aparezca en el diseño del templo y en la vestimenta del sumo sacerdote. Su presencia es una afirmación del pacto divino, un recordatorio de que la mano de Dios sostiene y sustenta a su pueblo en todo tiempo. Desde el inicio, Dios se presentó como el proveedor absoluto. En el huerto del Edén, cada árbol, cada semilla, cada fruto era una manifestación de su generosidad. Génesis 2:9 lo describe con claridad. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. La provisión de Dios no era escasa ni limitada, era abundante, suficiente, perfecta. No había necesidad insatisfecha en la creación de Dios, porque su diseño incluía todo lo necesario para la vida. Sin embargo, con la entrada del pecado, la humanidad experimentó la escasez, el esfuerzo y la lucha por el sustento. Lo que antes era una realidad natural se convirtió en una batalla constante. El suelo, que antes producía sin dificultad, ahora requería esfuerzo, sudor y trabajo. La caída no solo trajo separación de Dios, sino también una desconexión con la plenitud de su provisión. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el pueblo no tenía tierras propias, no tenía campos para sembrar ni recursos para sustentarse. Dependían completamente de la intervención divina para sobrevivir en el desierto. Dios proveyó maná, agua de la roca y carne cuando lo necesitaron. Cada día sin falta, la provisión llegaba enseñándoles que la verdadera fuente de sustento no era su trabajo ni sus esfuerzos, sino la fidelidad de Dios. Deuteronomio 8:3 lo declara: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La lección era clara: la provisión no depende de los recursos visibles, sino de la palabra de Dios que sostiene todas las cosas. Pero la enseñanza no terminó en el desierto. Dios no llamó a su pueblo a vivir de provisión diaria sin establecerlos en una tierra propia. La tierra prometida fue la confirmación de que su plan no era solo sustentarlos, sino llevarlos a un lugar donde la abundancia fuera parte de su realidad cotidiana. En Deuteronomio 8:7-8, la descripción de la tierra es reveladora, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Dentro de la lista de frutos y cosechas, la granada aparece como uno de los símbolos de esta abundancia. No se menciona al azar, no es un fruto más en la lista, es una declaración de lo que Dios estaba entregando a su pueblo: plenitud, multiplicación y bendición sin medida. La imagen de la granada como símbolo de la abundancia de Dios se refuerza en el momento en que los espías fueron enviados a reconocer la tierra. En Números 13:23, al regresar con su informe, trajeron consigo un sarmiento con un racimo de uvas y de granadas y de higos.
No solo informaron lo que habían visto, sino que llevaron evidencia tangible de la fertilidad y la riqueza de la tierra. La granada fue parte de esa muestra de lo que Dios había prometido. Representaba lo que les esperaba si decidían confiar en su palabra y entrar en la tierra con fe. Sin embargo, la incredulidad impidió que muchos vieran la promesa cumplida. La misma tierra que estaba lista para recibirlos se convirtió en un recordatorio de su falta de confianza. La abundancia estaba a su alcance, pero el temor y la duda los detuvieron. El mensaje detrás de la granada no es solo sobre provisión material, sino sobre la naturaleza misma de Dios. Él no es un Dios de escasez, no es un Dios que da con medida o limita su bendición. Salmo 34, 10 lo dice con certeza. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Su provisión es completa, su fidelidad es inmutable. La granada con sus múltiples semillas que Sacasín refleja esa verdad. No es un fruto vacío, no es un cascarón sin contenido. Dentro de ella hay una multiplicación de semillas que testifican de la abundancia de Dios en todas las áreas de la vida. En la enseñanza de Jesús, la provisión y la confianza en Dios van de la mano. En Mateo 6:26 habló sobre la naturaleza de la provisión divina. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La dependencia de la provisión de Dios no es pasividad, sino confianza activa. Es caminar con la seguridad de que Él es quien sustenta todas las cosas. Así como Israel tuvo que creer que la tierra que fluía leche y miel era real, cada creyente está llamado a vivir con la certeza de que Dios es suficiente. La granada también es un reflejo del fruto que Dios espera de su pueblo. No se trata solo de recibir, sino de multiplicar lo que se ha recibido. En Juan 15:5, Jesús declara: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La conexión con la fuente es lo que garantiza la fructificación. Una granada aislada de su árbol no puede desarrollarse. Un creyente desconectado de Dios no puede experimentar la plenitud de su provisión. Permanecer en Él es la clave para ver la abundancia manifestada en cada área de la vida. El concepto de abundancia en la Biblia no es solo material. Abarca paz, sabiduría, gracia, favor y vida eterna. En Efesios 3:20 se nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Su provisión supera las expectativas humanas. No se limita a lo que se ve, sino que opera en un nivel más profundo. La granada, con su riqueza interna, es una representación visual de esta realidad. Lo que Dios ofrece no es superficial, no es algo vacío, es pleno, es completo, es inagotable. En la visión de la Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 22, el río de la vida fluye y el árbol de la vida da fruto cada mes, simbolizando una provisión eterna y sin interrupciones. Lo que comenzó en el Edén se restaura en la eternidad. La abundancia de Dios no es temporal, sino perpetua. Su diseño nunca fue la escasez, sino la plenitud. La granada, como símbolo de esta verdad, nos recuerda que en Dios no hay carencia, no hay limitación, no hay falta de recursos. Todo lo que Él es y todo lo que Él da es suficiente para sostener, proveer y multiplicar. Cada vez que la granada aparece en las Escrituras es un llamado a recordar la fidelidad de Dios. Es una afirmación de su pacto, una evidencia de su provisión, una declaración de su naturaleza abundante.
Es un testimonio visual de que su presencia es suficiente, de que su gracia es suficiente, de que su poder es suficiente. En cada semilla, en cada fruto, en cada palabra pronunciada por Él, hay vida, multiplicación y cumplimiento de sus promesas. Desde el principio de la creación, Dios estableció símbolos visibles que contienen verdades espirituales profundas y la granada es uno de ellos. No es una fruta común dentro de la narrativa bíblica, pues su presencia se encuentra en contextos donde lo sagrado, lo eterno y lo divino se manifiestan con mayor intensidad. Su forma, su estructura y su color encierran un mensaje que ha estado presente a lo largo de la historia de la redención. Un mensaje que, al ser entendido, revela la profundidad del propósito divino. En su interior se encuentra un patrón de multiplicación, una imagen de la abundancia del pacto y un reflejo de lo que Dios ha determinado para aquellos que caminan en su verdad. Dentro de las muchas referencias que la Escritura hace a la granada, una de las más reveladoras es su posible conexión con la sangre derramada como señal de redención. La Biblia establece desde Génesis que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y a lo largo del Antiguo Testamento, cada sacrificio era un recordatorio de esta realidad espiritual. La sangre rociada sobre el altar, la aspersión en el propiciatorio y la aplicación sobre los postes de las puertas en Egipto hablaban de un principio inquebrantable. La vida está en la sangre y es por ella que se obtiene expiación. Levítico 17:11 lo declara con precisión. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Cada gota derramada era una sombra profética de lo que habría de cumplirse de manera definitiva en Cristo. Cuando se observa una granada abierta, la imagen que se presenta es la de una multiplicidad de semillas cubiertas por una sustancia rojiza, similar a la sangre. No es difícil ver en esta estructura una representación del sacrificio perfecto de Jesús, cuya sangre no solo fue derramada en favor de unos pocos, sino que trajo redención para una multitud incontable. Isaías 53:5 proclama esta verdad con claridad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así como cada semilla de la granada está rodeada por una membrana de color intenso, cada creyente ha sido cubierto por la sangre del Cordero y marcado por el nuevo pacto establecido en su sacrificio. El Nuevo Testamento nos muestra que Jesús instituyó la Santa Cena como recordatorio de esta obra de redención. En Mateo 26, 27 a 28, al tomar la copa declaró: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La copa representa la sangre, pero también el fruto de la vid, el cual, al ser exprimido, produce el líquido que llena la copa de bendición. Al igual que la granada, cuyo interior es rico en fruto, el sacrificio de Cristo produjo una cosecha espiritual inmensurable. Cada uno de los redimidos es una semilla nacida del sacrificio, una nueva creación destinada a llevar fruto para la gloria de Dios. Desde tiempos antiguos el concepto de sangre como señal de pacto estuvo presente en las Escrituras. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, le ordenó partir los animales y pasar entre los trozos como testimonio de un acuerdo irrevocable. Génesis 15, 17. Describe el momento en que un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron por entre los animales divididos, sellando el pacto
con una manifestación visible de la presencia divina. Esta imagen de la sangre como sello de una promesa fue llevada a su máxima expresión en la cruz, cuando el Hijo de Dios entregó su vida como garantía del pacto eterno entre Dios y la humanidad. La relación entre la granada y la sangre de Cristo también se puede comprender a través de la imagen de la viña y el vino en las Escrituras. En Juan 15:1 Jesús se identifica con la vid verdadera y en el versículo 5 añade: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como la vid produce fruto y el fruto es transformado en vino, la granada contiene en su interior una multitud de semillas rodeadas por una sustancia que recuerda el precio de la redención. Sin derramamiento no hay fruto, sin entrega no hay multiplicación. Jesús mismo enseñó este principio en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Antiguo Testamento no solo menciona la sangre en el contexto de la expiación, sino también como un símbolo de protección. En Éxodo 12:7, durante la noche de la Pascua, Dios ordenó al pueblo de Israel tomar la sangre del cordero y aplicarla en los postes de las puertas, para que cuando el ángel destructor pasara, no tocara a los primogénitos de aquellos que estaban bajo la señal del pacto. Esta sangre no solo los libró de la muerte, sino que marcó el inicio de su redención, liberándolos de la esclavitud y conduciéndolos hacia la tierra de promesa. La granada, al estar presente en la vestimenta del sumo sacerdote y en el templo, señala esta misma realidad. Así como la sangre del Cordero Pascual fue una señal de protección, la intercesión del sumo sacerdote llevaba consigo el recordatorio de la redención del pueblo. Hebreos 9:24 nos dice que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Su intercesión es la evidencia de que su sacrificio fue suficiente, de que su sangre sigue siendo el testimonio de un pacto inquebrantable y de que aquellos que están bajo su cobertura están seguros para la eternidad. El profeta Isaías anticipó este acto redentor cuando escribió en Isaías 63:3: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollaré con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. La imagen del lagar y del vino mezclado con la sangre apunta directamente al sacrificio de Cristo, cuya entrega no fue un accidente, sino el cumplimiento de un plan divino trazado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 confirma esta verdad al referirse a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cada elemento en la Escritura apunta a la centralidad de la cruz. Cada imagen, cada símbolo, cada referencia a la sangre nos lleva de regreso al momento donde el Hijo de Dios entregó su vida para traer reconciliación. La granada es solo un eco de esta realidad, un testimonio oculto en la naturaleza de que la redención estaba en el corazón de Dios desde el inicio. Así como sus semillas están protegidas dentro de su estructura, los redimidos están guardados en la gracia del Cordero, sellados por el Espíritu Santo y destinados a una eternidad donde la plenitud será completa. La redención no es un concepto abstracto ni una idea filosófica. Es una realidad viva que se manifiesta en aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. En Apocalipsis 7:14, los redimidos son descritos como los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Su vestimenta ya no es la del sumo sacerdote terrenal, sino la justicia perfecta de Cristo, cuyo sacrificio abrió el camino a una gloria mayor. La granada, con su interior lleno de vida y su cubierta que protege cada semilla, nos recuerda que la obra de Dios es completa, que su redención es suficiente y que aquellos que permanecen en su pacto están llamados a reflejar su gloria por la eternidad. Desde los tiempos antiguos Dios ha usado símbolos para transmitir verdades espirituales profundas y la granada no es una excepción. Su presencia en la Biblia, en la vestimenta sacerdotal y en el templo de Salomón revela un propósito más allá de lo ornamental. Cada detalle en las Escrituras tiene un significado que trasciende la simple apariencia. Y este fruto ha sido colocado estratégicamente en contextos donde la plenitud, la santidad y la abundancia de Dios son manifestadas. No es una imagen al azar, sino una declaración visual del propósito divino. En la concepción bíblica del pacto, la fidelidad de Dios es un hilo conductor que se entrelaza en cada aspecto de la vida de su pueblo. Desde la liberación de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida, cada promesa cumplida testificaba de su provisión inagotable y de su compromiso con aquellos que caminan en su voluntad. La granada, con su interior repleto de semillas, es una ilustración de este principio. No es un fruto vacío, sino una representación de la abundancia que se encuentra en la presencia de Dios. Deuteronomio 7:9 lo declara con firmeza. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios no solo se expresa en provisión, sino en su llamado a vivir conforme a su diseño. A lo largo de la historia bíblica, la santidad ha sido un requisito para quienes desean acercarse a Él. La vestimenta del sumo sacerdote reflejaba este principio y cada elemento de su atuendo era un recordatorio del carácter santo de Dios. Las granadas en el borde del manto eran más que una decoración. Representaban la vida y la consagración que debían caracterizar a aquellos que servían en su presencia. Levítico 20:26 establece este principio. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El concepto de ser apartado para Dios no es exclusivo del sacerdocio levítico. En el Nuevo Testamento esta idea se amplía para incluir a todos los creyentes, llamados a ser un real sacerdocio. 1 Pedro 2:9 lo expresa claramente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La santidad ya no es solo una condición de los que ministraban en el templo, sino el estilo de vida de aquellos que han sido redimidos. La granada, con su estructura interna de orden perfecto, refleja esta realidad. Cada semilla está en su lugar. Cada parte cumple una función dentro del fruto. No hay caos ni desorden, sino armonía y propósito. Una imagen de lo que significa vivir conforme al diseño divino. A lo largo de la Escritura, la idea de llevar fruto es un tema recurrente. Jesús lo enseñó con claridad en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La granada, como uno de los frutos mencionados en la tierra prometida, es una imagen de esta verdad. No se trata solo de existir dentro del reino, sino de manifestar la evidencia de la vida de Dios
en cada aspecto de la existencia. Así como una granada madura se llena de semillas listas para multiplicarse, un creyente conectado con la fuente de vida no puede permanecer estéril. La multiplicación espiritual es un principio del reino. Desde el llamado a Abraham hasta la comisión de los discípulos, Dios ha mostrado que su propósito es extender su gloria a través de aquellos que le obedecen. Génesis 22, 17 establece esta promesa a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. No se trataba solo de números, sino de una descendencia que llevaría su propósito a las generaciones futuras. En el mismo sentido, Jesús instruyó a sus discípulos a ir y a ser discípulos, a reproducir en otros la vida que habían recibido. El cumplimiento de esta multiplicación no es solo externo, sino interno. La transformación que Dios produce en aquellos que le siguen se refleja en un crecimiento constante en gracia y conocimiento. 2 Pedro 3:18 exhorta: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5:22 a 23, es la evidencia de esta madurez espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada una de estas virtudes es como una semilla dentro de la granada, un testimonio de que la vida de Dios está enraizada en aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. La estructura interna de la granada también revela un principio de unidad en la diversidad. Aunque cada semilla es individual, todas están contenidas dentro de un solo fruto. Este diseño refleja la naturaleza del cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios 12:12 lo explica: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia no es un grupo de individuos desconectados, sino una comunidad en la que cada uno tiene una función y un propósito dentro del plan de Dios. La granada nos recuerda que aunque cada creyente es único, todos están unidos en Cristo, creciendo juntos en la fe y manifestando su gloria. Esta unidad no es uniforme, sino complementaria. Dios no llama a todos a desempeñar el mismo papel, pero sí a operar en armonía. Efesios 4:16 describe este funcionamiento: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La imagen de la granada, con cada semilla encajada perfectamente en su lugar, refleja este principio. No hay competencia dentro del cuerpo, sino colaboración. No hay independencia, sino interdependencia. El propósito final de esta unidad y fructificación es reflejar la gloria de Dios. En Habacuc 2:14 se profetiza: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Desde la creación hasta la redención, todo apunta a la manifestación plena de su gloria. La granada, con su interior abundante y su estructura perfecta, es una sombra de la obra completa que Dios está llevando a cabo en la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis presenta la culminación de este propósito, donde todo lo que fue diseñado desde el principio encuentra su cumplimiento en la eternidad. Apocalipsis 22:2 describe el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La imagen de la abundancia, de la plenitud de la vida de Dios alcanza su máxima expresión
No hay más escasez, no hay más separación, solo la completa manifestación de su gloria en un pueblo redimido. La granada mencionada en la tierra prometida, en la vestimenta sacerdotal y en la arquitectura del templo, es un testimonio de esta realidad eterna. Cada semilla, cada fruto, cada imagen en la Escritura apunta al cumplimiento del plan divino. Lo que comenzó en un jardín, lo que fue sellado con sangre en un pacto eterno, lo que se manifestó en la vida de los redimidos, encontrará su plenitud en la eternidad. Dios no ha dejado nada al azar. Su propósito es claro. Su fidelidad es inmutable. Y su gloria será revelada sin medida en aquellos que han sido llamados a vivir en la plenitud de su presencia. Desde el principio de los tiempos, Dios ha escondido mensajes en la creación, esperando que aquellos con un corazón dispuesto descubran sus verdades ocultas. Cada detalle en la Biblia tiene un propósito divino, y la granada, lejos de ser un simple fruto, es una manifestación visual de la profundidad del conocimiento celestial. Su simbolismo se entrelaza con el pacto, la abundancia, la santidad y la redención, pero su significado no se agota ahí. A lo largo de las Escrituras hay patrones espirituales que se repiten, estructuras invisibles que revelan la mente de Dios. Y dentro de esos patrones, la granada sigue siendo una clave que conecta lo terrenal con lo eterno. Su presencia en la Biblia no solo apunta a lo que Dios ha hecho, sino a lo que aún está por revelarse. Cuando Dios establece algo en su palabra, no lo hace para que sea interpretado de manera superficial. Las imágenes de los símbolos y los objetos sagrados tienen capas de significado que van más allá de lo evidente. Así como el tabernáculo fue diseñado siguiendo un modelo celestial, la granada, con su estructura ordenada y su multiplicidad de semillas, es un reflejo de una realidad superior. En el pensamiento hebreo, la repetición de un elemento en diferentes contextos no es coincidencia, sino una invitación a mirar más allá de lo inmediato. Lo que comenzó en el templo, lo que se plasmó en la vestimenta sacerdotal, lo que apareció en la tierra prometida, no es un fragmento aislado de la historia bíblica, sino un eco de una verdad eterna que sigue resonando. La naturaleza de Dios se revela en la forma en que crea y ordena todas las cosas. Nada en su diseño es caótico o arbitrario. Cada semilla dentro de una granada está contenida en una membrana específica. Cada fruto está estructurado con precisión. Y esta disposición nos habla de un Dios que organiza y da propósito a todo lo que existe. Así como la granada no es un conjunto de semillas dispersas al azar, el reino de Dios no es una colección de eventos inconexos. Hay un orden, hay un plan, hay un propósito mayor que solo puede ser comprendido cuando se examina con la perspectiva correcta. En el lenguaje de la profecía, los elementos naturales muchas veces son usados para revelar principios espirituales. Jesús mismo utilizó la imagen de la semilla para hablar sobre el reino. Cuando describió la parábola del sembrador, mostró que la semilla tiene el potencial de multiplicarse dependiendo del terreno en el que caiga. La granada, con su multitud de semillas, es una imagen de esa multiplicación divina. Pero hay algo más profundo en su diseño. Cada semilla está protegida. Cada fruto es un microcosmos de orden y perfección. No es solo un símbolo de fertilidad, sino de destino, de propósito, de lo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. La granada también es una representación de la revelación progresiva de Dios. Así como no se puede ver su interior sin abrirla, las verdades espirituales no siempre son evidentes a simple vista. En la Biblia hay misterios que han sido sellados hasta el tiempo señalado. El profeta Daniel recibió visiones que no podía comprender del todo. Y Dios le dijo que sellara las palabras
hasta el tiempo del fin. En Apocalipsis, el rollo con los 7 sellos solo podía ser abierto por el Cordero. La revelación no es algo estático, sino un proceso que Dios va desplegando a lo largo del tiempo. La granada nos recuerda que hay cosas que aún están ocultas, esperando ser reveladas a quienes tienen hambre de verdad. La estructura del fruto también nos muestra la unidad en la diversidad. Cada semilla es única, pero todas están contenidas dentro del mismo fruto. Esta imagen es un reflejo de cómo opera el reino de Dios. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero un solo espíritu que lo obra todo en todos. La iglesia no es un conjunto de individuos sin conexión, sino un cuerpo que funciona en armonía. Así como en la granada no hay semillas aisladas flotando sin propósito, en el diseño divino cada persona tiene un lugar específico dentro del plan de Dios. La interconexión es parte de su diseño y la granada nos enseña que la plenitud solo se alcanza cuando cada elemento cumple su función dentro del todo. El concepto de lo oculto y lo revelado también está presente en la manera en que Dios habla a su pueblo. Jesús enseñó en parábolas, ocultando la verdad a los que no estaban dispuestos a recibirla y revelándola a aquellos que tenían oídos para oír. Dios no entrega su sabiduría a los indiferentes, sino a los que la buscan con diligencia. En Proverbios se nos dice que la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la gloria de los reyes es escudriñarlo. La granada es una ilustración de este principio. Su riqueza no es visible desde afuera, pero quienes la abren descubren su abundancia interna. En la historia de la redención hay patrones que se repiten. La salida de Egipto, la entrada en la tierra prometida, la edificación del templo, la restauración del pueblo después del exilio. Todos estos eventos tienen paralelismos en el Nuevo Testamento y en la historia futura de la humanidad. La granada, al estar presente en momentos clave de la narrativa bíblica, nos habla de la continuidad del plan de Dios. Su obra no está fragmentada, sino que sigue un patrón que solo puede ser comprendido cuando se examina en su totalidad. El fruto también nos recuerda que todo lo que Dios ha creado apunta a la eternidad. En el Edén los árboles estaban cargados de fruto. En la Nueva Jerusalén el árbol de la vida produce fruto cada mes. La imagen de la granada, con su plenitud interna, es un eco de esa realidad eterna. No fuimos creados para la escasez, sino para la abundancia. No fuimos diseñados para la separación, sino para la comunión con Dios. La granada nos recuerda que la plenitud no es solo una promesa futura, sino una realidad que puede experimentarse en el presente para aquellos que están alineados con el propósito divino. Cuando se observa todo lo que la granada representa, se entiende que su significado va más allá de lo que se ha enseñado superficialmente. Es una imagen de la revelación divina, un reflejo del orden celestial, una sombra de lo que Dios ha establecido en su reino. Su presencia en la Biblia no es accidental, sino una señal de que cada elemento en la palabra tiene una profundidad que solo puede ser comprendida cuando se escudriña con el espíritu correcto. Dios no deja nada al azar, su diseño es perfecto, su mensaje es claro para quienes tienen ojos para ver. La granada, con su estructura, su abundancia y su orden, es un testimonio de su sabiduría infinita. Lo que ha sido revelado es suficiente para conocer su carácter, pero lo que aún está oculto nos invita a seguir buscando, a seguir escudriñando, a seguir creciendo en el conocimiento de su verdad, porque cada semilla contiene la promesa de una cosecha futura y cada revelación es solo el principio de algo mayor que está por manifestarse.